En mi boda, mi hermano reveló que era adoptada, pero tomé el control del negocio familiar. El aire estaba cargado de felicidad y emoción. La música sonaba suavemente mientras los invitados se acomodaban en sus asientos en el jardín cubierto de flores blancas. Andrea estaba radiante. Su vestido de encaje la hacía lucir como una verdadera princesa. Pero justo cuando la ceremonia parecía ir en su camino perfecto, algo oscuro apareció en el horizonte. Su hermano, Javier, se levantó de golpe. Su rostro era una mezcla de ansiedad y determinación, y entre susurros nerviosos lanzó la bomba que cambiaría todo. «No deberías casarte, Andrea. Eres adoptada». Ese instante se detuvo. El murmullo entre los invitados se tornó en un susurro ensordecedor. Andrea sintió cómo su corazón se paralizaba y un nudo creció en su garganta. ¿Adoptada? Eso no podía ser cierto. Años de amor y risas con su familia pasaron por su mente, pero las palabras de Javier resonaban como un eco aterrador. Los rostros de sus padres, llenos de orgullo, se tornaron borrosos en su memoria. «¿Qué estás diciendo, Javier?», respondió, su voz temblando como un frágil cristal que estaba a punto de romperse. «Lo sé, lo siento, pero tienes que saberlo. Encontré los papeles». Los ojos de Andrea se llenaron de lágrimas. Su mundo, ese castillo de sueños, comenzó a desmoronarse. La multitud murmuraba en desespero. Algunos se cubrían la boca, otros simplemente se alejaban en shock. Andrea miró a su madre, que se tambaleaba, y su padre, que estaba pálido como una hoja caída. El aire se sentía pesado, como si el cielo entero hubiera cambiado de color. Mientras las emociones se desbordaban, una chispa de furia brotó en el interior de Andrea. ¿Por qué había sitiado a su familia en este caos el día más feliz de su vida? ¿Por qué no le habían contado antes? Las preguntas revoloteaban en su mente, aturdiéndola. Sin embargo, en medio de esa tempestad emocional, algo más comenzó a surgir. La revelación no solo le ofrecía dolor, le daba poder. Miró la cara de Javier, ahora llena de remordimiento, y decidió que a pesar de la confusión, no iba a dejar que esta verdad la derrotara. No era solo su vida la que cambiaría, sino la del negocio familiar. El legado que había sido su refugio y su orgullo ya no era solo la novia, ahora era la hija perdida que sé. Las sombras de su nueva realidad empezaron a condensarse en una idea. Estaba dispuesta a tomar el control de la empresa familiar, a transformarla, a volverla suya, aunque su identidad estuviera en el aire. La tensión era palpable. Mientras miraba a su alrededor, el calor del sol parecía haber desaparecido, y todo lo que había creído se desvanecía. Sin embargo, en esa incertidumbre encontró una gota de esperanza. Podía forjar su camino, aún con la confusión de su pasado latiendo en su pecho. «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás, deja ese poderoso me gusta, que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás? Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mientras el murmullo de la multitud se hacía cada vez más intenso, Andrea sintió que toda su vida se desmoronaba. Las palabras de Javier seguían resonando en su cabeza, cada eco desgarrando su punzante ansiedad. Pero en esa confusión, algo dentro de ella empezó a despertar. No iba a dejar que este día se convirtiera en una tragedia.
No me importa que sea adoptada, dijo con voz temblorosa, aunque cada palabra se sentía como una victoria. Eso no cambia lo que siento ni lo que he vivido. Los ojos de la gente se movían como un río revuelto. Unos murmuraban, otros planteaban preguntas en silencio. Un par de amigos miraban con los ojos abiertos como platos, incapaces de procesar la realidad que se les presentaba. Sin embargo, el impulso de Andrea se detuvo abruptamente cuando una voz femenina rompió el aire helado. «Espera, eso no es todo». Una mujer alta y delgada, con un vestido rojo que resplandecía como fuego, se acercó corriendo. Su mirada era intensa, y a medida que se apretaba el puño, Andrea la reconoció. Era Valeria, su amiga de la infancia. Con sus ojos entrecerrados, Valeria extendió la mano. «Lo siento, Andrea, pero esto no se trata solo de tu adopción. Yo he estado guardando un secreto. Eres hermana de Javier». Como un balde de agua helada, las palabras de Valeria cayeron sobre todos. El aire se volvió denso, y un murmullo ensordecedor siguió su declaración, como si hubiera estallado una tormenta en medio de una plácida mañana. Andrea sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. ¿Hermanos? La idea era un golpe. Cada vibra de su mundo perfectamente ordenado se sacudía, volviéndose un torbellino de caos. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?», preguntó, intentando aferrarse a la comprensión. «Escucha, por favor». Valeria respiró hondo. «No quiero que vivas en la mentira. Es una historia complicada, pero es verdad». El rostro de Javier se tornó pálido, como si la sangre hubiera abandonado su cuerpo. «No puede ser», musitó, mirando a Valeria con incredulidad. «Tú prometiste no decirlo». Los ojos de Andrea se abrieron como platos, incrédula. Todo aquello que había creído sobre su familia, sobre su vida, se desmoronaba como un castillo de naipes. La rabia comenzó a burbujear en su interior, surgiendo, anclándose en su pecho. «¿Por qué no me dijiste nada?», gritó Javier, su voz quebrada. «Sabías que todo esto me destruiría». Valeria miró a Javier, la tristeza pintada en su rostro. «No quería lastimarte, pero no podía quedarme callada. Es hora de que todos conozcan la verdad». La multitud se convirtió en un laberinto de murmullos y expresiones de gran asombro. Quienes alguna vez fueron testigos de un sueño se transformaron en la audiencia de una revelación desgarradora. Andrea se encontraba atrapada entre dos mundos, una hija y una hermana, ambas facetas luchando por salir a la luz. Un súbito silencio envolvió el lugar cuando Andrea miró a sus padres, quienes parecían estar al borde del desmayo. La rabia se transformó en dolor. ¿Ustedes también lo sabían? Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas mientras tomaba la mano de su padre, que no podía soportar el peso de la ira de su hija. La angustia en el aire era palpable. Ya no eran solo un matrimonio orgulloso y amoroso. Eran los portadores de secretos devastadores, prisioneros de una historia que parecía una novela trágica. En un momento de silencio, un extraño sonido interrumpió la atmósfera. El cristal del arreglo floral detrás del altar se resbaló y cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Fue un símbolo de la ruptura, un final de una ilusión. ¿Puede un amor familiar sobrevivir a las verdades ocultas? Y así, mientras las lágrimas rodaban por las mejillas de Andrea, quedó claro que ahora todo estaba en juego. Su identidad, su familia, su futuro. ¿Qué otras revelaciones se ciernen sobre ellos? La historia apenas comenzaba. El silencio se volvió ensordecedor. Las palabras de Valeria aún flotaban en el aire. Andrea se quedó paralizada, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Hermana de Javier? La revelación era más que suficiente para desmoronar su mundo una vez más. De repente, su madre hizo un movimiento brusco, acercándose a Valeria con los ojos desorbitados. «Tú no tienes idea de lo que estás diciendo», gritó, su voz temblando. El miedo resbaló por su rostro,
y todos los murmullos en la multitud se mezclaron en un solo grito de asombro. «Es hora de que todos sepan la verdad», respondió Valeria, su voz firme, pero con un toque de desesperación. Mientras tanto, Javier, aún aturdido, se dio un paso atrás, buscando apoyo en su padre. «Esto no puede estar pasando», murmuró, cubriéndose la cara con las manos, como si eso pudiera borrar el horror que se desarrollaba ante sus ojos. Tanto Andrea como Javier miraban a sus padres, esperando respuestas, pero lo que vino a continuación fue aún más devastador. Su padre, temblando, dio un paso al frente, la mirada vacía y perdida. «Andrea, Javier», empezó. Su voz era un hilo quebrado. «Hay algo más, algo que no hemos revelado». La multitud contuvo el aliento. Era un momento de ruptura. La revelación de Valeria había abierto una puerta, y lo que había detrás era un laberinto de secretos. «Tu madre y yo», continuó, su voz apagándose al enfrentar el peso de lo que estaba a punto de confesar. «Hemos estado guardando algo desde hace años, Andrea. No solo eres adoptada, sino que eres la hija biológica de Valeria». El shock recorrió a todos como un rayo. Andrea sintió el suelo temblar bajo sus pies. Las palabras de su padre resonaron en su mente. Cada sílaba un balazo directo al corazón. La idea de ser la hija de Valeria llevaba consigo una carga abrumadora. ¿Qué? Fue lo único que pudo pronunciar. La verdad era como un fósforo encendido en medio de una tormenta. La familia que había conocido, los lazos de amor que siempre había sentido, se sentían ahora como ilusiones difusas. Con cada palabra, la confusión se convertía en un caos interno, y sus emociones pasaron de la incredulidad a la rabia voraz. Valeria se acercó lentamente, extendiendo la mano. «No sabía cómo decírtelo», dijo, su voz quebrándose con el peso del dolor. Estaba allí, a un paso de Andrea, pero cada centímetro entre ellas parecía un abismo. «Tú eres la razón por la que mi vida ha estado llena de mentiras», gritó Andrea, las lágrimas brotando con fuerza de sus ojos. La rabia era implacable. «¿Por qué no fuiste honesta desde el principio?». Un grito desgarrador resonó en la multitud cuando Andrea se alejó, buscando espacio para respirar. El mundo daba vueltas. Las caras eran borrosas y todo lo que había considerado real se desmoronaba. Javier, aún sin entender el caos, se volvió hacia su madre. «¿Es cierto?». «¿Andrea es?». Ella asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Lo siento», fue todo lo que pudo murmurar antes de que Javier dejara escapar un rugido de frustración. Las reacciones de la multitud eran un torrente de shock y murmullos. Algunos amigos se cubrían la boca en incredulidad, mientras otros intercambiaban miradas de horror. La atmósfera había cambiado de mágica a trágica. Entonces, de repente, una figura emergió entre la multitud. Era un hombre alto, con una mirada intensa que parecía desafiar todo lo que estaba sucediendo. Se abrió paso hacia Andrea, su expresión grave y decidida. «¡Andrea!», gritó, y todos giraron su mirada hacia él. «Necesito que sepas la verdad, sobre tu madre biológica y sobre mí». La revelación estaba en el aire, el futuro de Andrea en la balanza. Un nuevo caos se desataba. Nadie había anticipado que este día se convertiría en el epicentro de traiciones y revelaciones. ¿Quién era este hombre? ¿Qué nuevas verdades traería? El jardín dejó de ser un lugar de celebraciones. Ahora, un campo de batalla emocional se desplegaba ante sus ojos. Andrea sintió un nudo en su garganta. El destino de todos pendía de un hilo, y la historia apenas comenzaba. La multitud contenía la respiración, y los murmullos se amplificaron como un eco entre los árboles. Andrea miró a Valeria, que estaba tan cerca,
pero su mirada era de puro desasosiego. La revelación de ser hermana de Javier había golpeado con una fuerza devastadora. Andrea sintió que sus piernas flaqueaban, y fue un instante antes de que la voz del hombre que había irrumpido en la escena resonara con urgencia. ¡Andrea!, gritó de nuevo, acercándose aún más, su expresión oscurecida por la preocupación. «Necesito que me escuches». Los ojos de todos se volcaron hacia él. Andrea frunció el ceño, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Era un hombre que había visto en fotos familiares, un tío, Luis, pero él ni siquiera había estado cerca en años. Fue como si un elefante hubiera entrado a la sala. «¿Qué quieres decir con que mi madre biológica?» Andrea se detuvo. El aire en su pecho apretaba como una soga. La verdad a medias de su padre la ahogaba. ¿Eran ellos hermanos? ¿Qué más había detrás de todo eso? Luis dio un paso adelante. Su voz quedó casi ahogada por los murmullos de horror. «Escucha, Andrea. Hay algo que no sabes. Algo crucial sobre el pasado de tu familia». La multitud murmuraba. Sus rostros se movían entre la confusión y la expectativa. ¿Qué otra verdad estaba a punto de salir a la luz? Esto no era solo un día de bodas. Era un campo de batalla emocional. ¿Qué puedes saber? Andrea, con las manos temblorosas, se enfrentó a él. Ya no importaba el evento. El horror la había absorbido como un agujero negro. Tu madre biológica, Valeria, no solo está relacionada contigo. Luis hizo una pausa, buscando las palabras correctas. El sudor le brillaba en la frente. Ella es parte de algo más grande. Juntos ustedes dos tienen una conexión que va más allá de la sangre. Un estruendo atrapó a todos, como si el suelo temblara. ¿Conexión más grande? Andrea sintió que el mundo giraba. Las miradas de los invitados se convertían en una tormenta, algunos intercambiando murmullos, mientras otros cubrían sus rostros con incredulidad. «¿De qué estás hablando?», preguntó Javier. Su voz tensa y elevada. Estaba al borde del colapso. La confusión en sus ojos era palpable. Ambas fueron parte de un plan, un experimento. Luis tragó saliva. Sus palabras pesaban como plomo. Era un golpe inesperado que hizo que Andrea se tambaleara. Su corazón latía a 1000 por hora. Valeria y tú siempre fuisteis parte de algo, un intercambio entre familias. Todo ha sido manipulado desde el principio. Las manos de Andrea caían a los lados. El shock era una taza de hielo. La gente se removía incómoda. Los murmullos se intensificaron. ¿Manipulación? Todo lo que conocía se volvió polvo. La idea de ser parte de un experimento la llenó de horror. «No digas tonterías», gritó Valeria, pero su voz sonó débil, como si ella misma comenzara a dudar. «Es verdad», afirmaba Luis, mirando a todos en el jardín, como si hiciera mantenerlos alertas. «Siempre supe que el día llegaría. Ustedes, como gemelas en el destino, están conectadas de maneras que no alcanzan a comprender». Andrea se sintió desvanecer. «Gemelas». ¿Así era como su vida se había diseñado? ¿Una danza incesante de engaños? Un grito desgarrador salió de su garganta. Para ese punto, veía como había perdido todo. Familia, identidad, su día especial. El dolor y la furia se colaban en su pecho. El silencio habló por sí mismo. La multitud se tambaleaba, incrédula, mientras Andrea se movía hacia atrás, dejando que las sombras la rodearan. Pero en su pecho, una chispa de determinación comenzó a arder. Tenía que descubrirlo. ¿Quién era realmente? Y mientras la confusión reinaba, una estela de luz atravesó el cielo. Una figura desconocida apareció detrás de Luis, con el cabello reluciente y una mirada desafiante.
Todos giraron y el aire se cortó otra vez, dejando la pregunta flotando en el aire. ¿Quién era esa persona y qué revelaciones más traerían a la tormenta que recién comenzaba? La figura desconocida dio un paso adelante, rompiendo el silencio como un trueno en una mañana tranquila. Era una mujer de cabello dorado y mirada intensa, su presencia rápida como una ráfaga. Todos se dieron vuelta. Los murmullos comenzaron a crecer como una ola. Andrea sentía que el aire se le escapaba. «Yo soy la madre de Valeria», exclamó con fuerza, llevándose las manos al pecho. Andrea entrecerró los ojos, tratando de encajar esa declaración devastadora. ¿Qué estaba sucediendo? En ese instante, la confusión se transformó en un torbellino emocional. ¿Qué? Javier balbuceó, sus ojos abiertos como platos. Valeria se quedó sin palabras. Su rostro se tornó pálido. La mujer, con un vestido que brillaba bajo la luz del sol, respiró hondo antes de continuar, sus ojos centelleando con emoción. «Mi nombre es Teresa», dijo, casi suplicante. «He estado buscándote, Andrea. Eres la clave para todo lo que está pasando». La multitud contenía la respiración, como si esos nombres pudieran arrancar el significado de todo lo que creían. Andrea sintió un nudo en la garganta. «¿Cómo podría ser esto posible? ¿Por qué no nos dijiste nada?», preguntó Valeria, aunque su voz ya se sentía temblorosa y llena de incertidumbre. Teresa pasó la mano por su cabello, buscando las palabras correctas. «Todo fue un accidente, un enredo. Pero ahora ha llegado el momento. Tienes que saberlo todo». Andrea sentía que el mundo giraba a su alrededor. Todo lo que había creído, todo lo que la había construido, se contractaba en torno a esta revelación. Las miradas alrededor se volvieron frenéticas. Sus padres, aún paralizados por la angustia, intercambiaron miradas cargadas de un dolor ignoto, incapaces de procesar el nuevo giro. «¿Qué quieres decir con accidente?», exclamó Javier, ahora más alterado. «Las cosas no pueden ser así de simples». Teresa se acercó más. Sus ojos transmitían una mezcla de tristeza y esperanza. «Andrea, eres más de lo que imaginas. Tu vida ha estado entrelazada con un secreto familiar que se remonta años atrás». Un murmullo creciente se apoderó de la multitud. Andrea sintió que el pánico comenzaba a arrastrarla. ¿Es secreto? Su voz apenas era un susurro, pero cada palabra empezaba su impulso de saber más. «Tú eres parte de un legado, un linaje que hemos estado preservando desde hace generaciones. Eres única, tienes habilidades que nadie más en nuestra familia posee». Las palabras de Teresa resonaron y de repente todo se tornó confuso. ¿Habilidades? La incredulidad la llenó. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras luchaba por mantenerse en pie. La idea de ser parte de algo extraordinario era abrumadora. Antes de que tuviera tiempo de asimilarlo, un grito desgarrador rompió el aire. Una mujer del fondo se desmayó, cayendo al suelo entre gasps de horror. El caos tomó forma instantáneamente. Todos giraron, un mar de preocupación y miedo. Andrea, sintiendo una oleada de desasosiego, miró hacia detrás de Teresa. Fue entonces cuando el suelo tembló. Una explosión ensordecedora resonó, y el jardín se iluminó con un destello. El cristal de los arreglos florales estalló, lanzando fragmentos a través del aire. Gritos y caos se desataron entre los invitados. Las caras se tornaron pálidas al instante, mientras otros se lanzaban al suelo, buscando refugio. «Todo el mundo a cubierto», gritó Javier, tratando de ayudar, pero el pánico ya dominaba la escena. Andrea sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué estaba sucediendo? Ella era la hija de dos mundos, pero en ese momento, lo único que le importaba era sobrevivir. Con la confusión, el miedo se intensificó.
Entre las sombras y alboroto, comprendió que la revelación de su madre, la conexión de Valeria, todo se desmoronaba ante sus ojos. Y en medio del desastre, una pregunta ardía en su mente. ¿Era realmente ella quien había sido siempre, o un peón en un juego que la superaba? Con cada fragmento volando a su alrededor, el futuro flotaba en incertidumbre. ¿Quién era realmente? ¿Y qué más se escondía detrás de todo esto? Las palabras de Teresa pesaban más que nunca, y el nuevo caos había comenzado su jornada. El caos hizo erupción en el jardín. La explosión había dejado a todos paralizados, y el aire se llenó de gritos. Andrea, con el corazón latiendo al borde de la locura, buscaba a dónde escapar. La mujer que decía ser la madre de Valeria siguió acercándose. La multitud se dispersaba, pero ella se quedó allí, como si estuviera atrapada en una trampa invisible. El estruendo la había golpeado como un rayo, y Teresa intentaba salvar la situación. «¡Escuchen!», gritó, tratando de recuperar el control. «No está a salvo aquí». Las flores esparcidas por el suelo se mezclaban con los vidrios rotos. Andrea sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La boda, su boda, se había transformado en un túnel oscuro, lleno de incertidumbre. «¿Qué quieres decir con que somos parte de un legado?», preguntó, su voz temblorosa pero firme. Quería respuestas. Necesitaba claridad entre el caos. Fue entonces cuando un hombre emergió del grupo en el fondo, su rostro familiar pero distorsionado por la angustia. «¡Andrea!», gritó, y su tono hizo eco en el aire tenso. Era su primo Samuel, que había estado distante durante años. Pero había algo más, algo en su mirada que la sacudió. «Hay algo que debes saber», dijo él, su voz temblando mientras la multitud lo rodeaba. «Lo que Valeria acaba de decir no es lo único. No solo son hermanas. Ustedes son hijas de un experimento genético». Las palabras cayeron como bombas. Andrea sintió como el tiempo se detenía nuevamente. ¿Un experimento? ¿Cómo era posible? Miró a Valeria, que ahora parecía una sombra de sí misma. «¿Qué estás diciendo, Samuel?», preguntó, su voz tan baja que casi se perdió entre los murmullos descontrolados de la multitud. «El proyecto secreto», Samuel siguió. Cada palabra era un golpe. «Un grupo que busca manipular la genética para crear seres extraordinarios. Ustedes son el resultado de eso. Hijas de distintas familias, unidas por un único fin». La verdad lo envolvía todo en sombras. Andrea sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Se tambaleó, intentando mantener el equilibrio. Todo lo que creía saber se desvanecía en cenizas. «No, no puede ser», musitó Andrea, sintiendo un frío helado recorrerle la espalda. Teresa se acercó nuevamente, su rostro una mezcla de preocupación y determinación. «Esto no fue solo un error, Andrea. Esto fue planeado durante años. Ustedes son valiosas para quienes están detrás de esto». Un grito desgarrador interrumpió a Teresa. Una mujer del fondo, Clara, sometida por la angustia, perdió el control y cayó al suelo, convulsionando. La escena se tornó aún más caótica. Todos intentaban encontrar a alguien, desesperados, mientras los murmullos crecían. «¡Mamá!», gritó Valeria, corriendo hacia ella, pero ya era demasiado tarde. Los primeros auxilios estaban lejos y la confusión reinaba. La atmósfera se había transformado en maremoto. El eco de las revelaciones pendía en el aire. Andrea, sintiendo que todo se desbordaba, giró hacia Javier. Sus ojos estaban anegados de lágrimas, el rostro reflejando pura angustia. «¿Todo esto es cierto?», preguntó, una súplica flotando en su voz. Las respuestas, como la vida misma, estaban llenas de preguntas. La tensión era palpable. El caos era el nuevo rey de la escena. Andrea sintió que se le cerraba la garganta.
mientras una idea comenzaba a brotar en su mente. Las revelaciones se precipitaban, y una luz fugaz encendió un nuevo fuego. ¿Era posible? ¿Qué futuro les esperaba a todos ellos? La conexión que alguna vez sintió con su propia familia se lanzaba al abismo de lo desconocido y lo oscuro. El sonido del cristal roto seguía resonando en sus oídos. Decidida a no dejar que el miedo la dominara, Andrea se dio la vuelta, mirando a la multitud. «Esto no termina aquí», gritó, su voz retumbando por encima del silencio aterrorizado. Lo que había aprendido debía ser la chispa que encendería el fuego de cambio. ¿Pero cambiaría eso a todos para siempre? Mientras las miradas se cruzaban y los murmullos llenaban el aire, se sintió dividida entre su viejo yo y la incertidumbre que la rodeaba. La vida que conocía ya era un eco del pasado. Ahora, todo estaba en juego. ¿Iban a luchar juntos o se fragmentarían en este nuevo mundo? La pregunta resonaba con fuerza en su corazón, quedando un misterio sin resolver. El aire estaba cargado de tensión. Andrea miraba a Teresa. Su corazón latía desbocado. Las palabras de su primo reverberaban en su mente como un eco incesante. ¿Un experimento genético? Todo lo que había conocido ahora era un torre de naipes, y ella sentía que ya no podía soportar más revelaciones. «Esto no puede ser cierto», gritó, las manos temblorosas apretadas contra su pecho. «¿Quiénes son ustedes realmente?» El jardín seguía convulsionando en descontrol. Los murmullos crecidos hacían que su cabeza diera vueltas. La gente se empujaba entre sí, buscando una salida, gritando nombres y tratando de entender lo que estaba pasando. «Cálmate, Andrea». Javier intentó tomarla de los hombros, pero ella lo apartó, escribiendo un silencio palpable entre ellos. Una mirada intensa de confusión cruzó sus ojos. La sensación de ser un peón en un juego inmenso la abrumaba cada vez más. Pero antes de que pudiera procesar su dolor, Teresa dejó escapar un grito que heló la sangre. «¡Mira atrás!». Andrea sintió que su cuerpo se congelaba. Un grupo de figuras apareció de repente, alineándose en la entrada del jardín. A medida que se acercaban, podía ver sus rostros. Cada uno parecía más siniestro que el anterior. Eran hombres y mujeres con trajes oscuros, expresión grave y un aire intimidante que daba miedo. No eran amigos. «Nos hemos preparado para esto», dijo un hombre alto, con un tono autoritario. «La investigación ha causado problemas, pero hemos venido a recuperar lo que es nuestro». ¿Qué? Andrea sintió que el pánico crecía en su pecho. La multitud comenzó a retroceder, pero ella se quedó de pie, con la adrenalina en aumento. Las preguntas giraban en su mente cada vez con más fuerza. «Ustedes no tienen idea de lo que están haciendo», respondió Teresa, pasando su brazo protectivamente por Valeria. Pero su actitud era de desesperación más que de valentía. Andrea se dio cuenta de que lo que estaba frente a ellos no era una elección, eran parte de algo oscuro, un secreto que las monstruosidades de la vida real llevaban mucho más allá de experimentos. El grupo seguía acercándose, amenazador, y el aire se llenó de un miedo palpable, como si el propio tiempo se detuviera. «¡Aléjense de ellos!». Javier se interpuso entre el grupo y las mujeres. Su valentía era admirable, pero en ese momento Andrea sintió que la furia lo estaba consumiendo. Sin embargo, eso no fue lo peor. Mientras el choque crecía, una luz intensa brilló detrás de ella. Andrea ganó velocidad, desviando la vista hacia el resplandor, cuando una sombra oscura atravesó el jardín con un rugido ensordecedor. Era un vehículo, una furgoneta negra, y su llegada era inminente. «¡No!», gritó Teresa. Su rostro empalideció, y con esos ojos llenos de terror, la angustia en la multitud aumentó. Andrea sintió que el tiempo se movía de nuevo, pero ahora todo era un giro caótico.
Los hombres del grupo se prepararon para el impacto. La furgoneta frenó estrepitosamente y sus puertas se abrieron de golpe. Desde el interior, un grito resonó. Era un grito desgarrador, un eco familiar que le heló la sangre a Andrea. ¡Mamá! La voz resonó como un trueno, empujando a Andrea a un abismo emocional. Con los ojos desorbitados, observó cómo una figura emergía de la furgoneta. Era su madre, Elena, con las manos en alto, con lágrimas corriendo por su rostro. «Estoy aquí, Andrea, estoy aquí». El mundo se detuvo de nuevo. La realidad que creía conocer estaba desgarrándose, y su madre había estado en el centro de todo esto. Había secretos que nunca había imaginado, mentiras profundas y verdades exponiendo su alma al aire. La confusión se convirtió en una tormenta en su pecho. «¿Qué está pasando?». Andrea respiraba entrecortada. «¿Por qué te llevaste el secreto?». «Lo hice para protegerte, para proteger a todos». Las palabras de su madre salieron entre sollozos. La multitud comenzó a murmurar. La incredulidad estaba presente en cada mirada. «¿Protegerme de qué?», gritó Andrea, su voz rebotando con furia. «¿De la verdad?». Antes de que su madre pudiera responder, un grito cortante surgió de Valeria, que se estaba aferrando al brazo de su madre, paralizada por el miedo. Andrea miró a su amiga, aún afligida por la revelación. La tensión creció. La verdad estaba ahí, al borde de salir a la luz, en una inminente danza entre amor y traición. La furia de los hombres en la entrada temblaba esperando respuesta. Cada mirada revelaba la desesperación, y el clamor de las emociones llenaba el aire. ¿Era su madre la verdadera villana? ¿Puede el amor sobrevivir a un secreto tan devastador? Las preguntas flotaban en el aire mientras el caos estallaba en el jardín, y en el corazón de todo este alboroto una verdad resonaba profunda. Cada revelación podía cambiarlo todo, pero también había un precio a pagar. Andrea sintió que la elección se aproximaba, un camino tornado en abandono. ¿Qué decisiones tomaría de aquí en adelante? La escena se oscurecía mientras la tormenta se desataba sobre ellos. La vida, como un inmenso torbellino, apenas comenzaba. El aire estaba denso. La tensión palpaba el jardín. Todos estaban paralizados, llenos de miedo y confusión. Andrea miraba a su madre, Elena, que ahora estaba ahí, frente a ella, como un espectro del pasado. Las lágrimas caían de su rostro, reflejando la tormenta de emociones que arremetía en su interior. «Tienes que decirme qué está pasando», exclamó, su voz resonando sobre el murmullo de la multitud. Elena se acercó, extendiendo los brazos como si fuera a abrazarla, pero Andrea se hizo a un lado. La angustia y el dolor la envolvían, y no podía dejar que el miedo la controlara. «Eres parte de un secreto que ha durado demasiado», gritó Elena, casi desesperada. La gente alrededor se movió, buscando lo que sucedería siguiente. La presión aumentaba, y lo que había comenzado como un día lleno de amor y promesas estaba convirtiéndose en un desastre. Un movimiento brusco a su derecha distrajo a Andrea. Valeria miraba a Teresa, los ojos llenos de incredulidad. «¿Tú sabías de esto?», gritó, su voz temblando entre la ira y la tristeza. La multitud comenzaba a murmurar, y Andrea sintió cómo el caos se deslizaba a su alrededor. Todo a su alrededor comenzaba a convertirse en un torbellino. La furgoneta negra seguía ahí, como un monstruo al acecho en la sombra. De su interior, la puerta trasera se abrió violentamente. El aire se llenó de un vaho amenazante. Él salió, un hombre de apariencia sombría, con una mirada fría como el acero. Emergió de la oscuridad. Su expresión era de desafío,
y su mirada se posó directamente en Andrea. ¡Hija! Gritó, y el eco de su voz resonó como un cañón. El corazón de Andrea se detuvo. ¿Quién era? ¿Por qué se dirigía a ella de esa manera? La multitud se agitó. Los murmullos se tornaron en gritos de confusión. Ella sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¡No te acerques!, gritó Javier, tratando de protegerla. Pero el hombre hizo caso omiso, acercándose con pasos firmes, casi hipnóticos. Ella tiene que saberlo, dijo, y su voz era un susurro afilado entre el estruendo. Los ojos de Andrea brillaban, incapaces de procesar lo que sucedía. Su mente luchaba por comprender. Andrea sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Quién eres?, preguntó, desesperada. Sus manos temblaban. La presión en su pecho la abrumaba. Era como si un peso pesado hubiera caído sobre ella. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa cálida, era frío. Soy Daniel, tu padre biológico. El silencio cayó pesadamente, cortándole la respiración a Andrea. No podía ser. La confusión se volvió un caos absoluto, un mar de emociones y revelaciones. La multitud estalló en murmullos. Algunos se cubrieron los labios, otros intercambiaron miradas angustiadas, todos pensando lo mismo. ¿Qué acababa de suceder? Valeria, con su rostro pálido, se acercó un poco más, buscando entender. Esto no puede ser cierto, como si le hubieran lanzado un balde de agua helada en la cara. Es la verdad, replicó Daniel, finalmente dejando que su mirada se enfriara. Todo lo que creías es una cobertura. Hay más en esta historia. Andrea sintió que todo se desvanecía a su alrededor, como un castillo de naipes en una tormenta. ¿Por qué nadie me dijo nada? Su voz salió desgarradora, el dolor brotaba de su interior. El nudo en su garganta empezaba a doler. El rostro de Elena estaba pálido. Su madre había ayudado a esconder estos secretos. No quiero que esto arruine tu vida, se disculpó, las lágrimas aún fluyendo por su rostro. Pero ya lo ha hecho, gritó Andrea, sintiendo el enfado y la traición retumbar en cada fibra de su ser. La confusión y el caos se arremolinaban. ¿Era verdaderamente su padre? No puedo creerlo. Lejos de allí, el eco de las voces resonaba con vigor. ¿Qué vamos a hacer?, gritó Javier, abrazando a su madre, incapaz de soportar la revelación. Andrea sentía sus piernas flaquear, como si una tormenta hubiera barrido con su vida entera. La mirada de Valeria se tornó temerosa. Aún no podía procesar. Mientras la batalla de emociones continuaba, de repente un grito desgarrador irrumpió en el aire, completamente inesperado. ¡Mamá, no!, era Elena, y todos giraron en su dirección justo a tiempo para ver cómo ella caía al suelo, las piernas cediendo. Un mareo la había derribado, y la multitud estalló en un frenesí. ¡Elena!, gritó Andrea. Pero las palabras estaban atrapadas en su garganta. La desesperación se desbordaba. No podía dejar que su madre se desplomara así. Todo se había vuelto surrealista. La vida, el amor, el odio, todo a su alrededor estallaba en un caos que se descontrolaba como si estuviera en medio de un huracán. Y en ese momento, en el epicentro del desastre, una voz emergió de las sombras. No somos solo experimentos, somos la clave para detener lo que está por venir. Las palabras resonaron en la mente de Andrea como un susurro de mal agüero. ¿Detener qué? ¿Y qué implicaba eso para ellos? La incertidumbre llenó el aire y una pregunta flotaba en el viento. ¿Podrán soportar toda la verdad cuando el mundo a su alrededor se desmorone? El caos se desató en el jardín como un volcán a punto de explotar. La gente corría, buscando refugio, mientras el grito desgarrador de Elena resonaba en el aire. Andrea sintió su corazón latir desbocado. Su madre había caído al suelo.
El pánico la abrazó. Cada respiración se volvió un esfuerzo titánico. «¡Mamá!», gritó, impulsándose hacia Elena. Pero su padre Daniel, con su presencia amenazante, interrumpió su camino. La sombra de su padre se cernía, su mirada fría como un glaciar. «¡Detente, Andrea!», fue lo único que pudo articular, pero su voz retumbó como un trueno. Elena yacía en el suelo, sus ojos entrecerrados. Andrea se arrodilló a su lado, notando cómo su madre respiraba con dificultad. Ella parecía atrapada en su propio mundo, luchando por volver a la realidad. «¡Alguien llame a una ambulancia!», gritó Javier, desesperado. La multitud temblaba. Los murmullos se convirtieron en un coro de miedo. «No puedes ayudarla». Daniel, ahora ante Andrea. Hablaba con un tono gélido, aunque su mirada se centraba en Elena. Ella sabe más de lo que aparenta. Andrea miró a su padre. Fue como si un frío helado comenzara a calar en sus huesos. ¿Qué estaba diciendo? La pelea entre la rabia y la preocupación la desgarraba. Pero entonces una voz resonó desde el fondo. Una voz familiar. «¡Espera!», exclamó Valeria, empujando a su madre hacia un lado. Tenía los ojos llenos de furia. La desesperación la había transformado. «Tú también lo sabías. Sabías que ella iba a caer». Andrea se volvió hacia Valeria, confundida. ¿Qué quería decir? La verdad alrededor comenzó a desbordarse como un torrente. En ese instante, pereza, con lágrimas en los ojos, gritó hacia Daniel. «No puedes hacer esto. No puedes arruinarlo todo». Y en ese momento de caos absoluto, un estallido resonó en el aire. Un grupo de hombres con trajes oscuros irrumpieron de la furgoneta, con miradas decididas y frías, como si vinieran por algo que les pertenecía. Las bombas, que nunca supieron que existían, estaban a punto de irse de las manos. Los hombres avanzaban, y uno de ellos, más alto que los demás, se detuvo frente a Andrea. Su mirada penetrante la atravesó y, sin perder tiempo, exclamó: «Sabemos lo que eres. Eres la clave para finalizar el proyecto. Y no dejaré que te lleven». La atmósfera se detuvo. Andrea se sintió atrapada en su propia piel. Las palabras golpearon su mente, haciéndola tambalear. «¿La clave para qué?». Valeria se adelantó, desafiando con su mirada. «¿Qué proyecto?», demandó. Pero la incertidumbre ocupaba espacio en el aire. Los hombres intercambiaron miradas. Una tensión palpable aumentaba. El proyecto de sus vidas, el que ha estado oculto. Las transformaciones genéticas. Ustedes son el resultado final, la obra maestra. Andrea sintió que la temperatura en su pecho se disparaba. ¿Transformaciones genéticas? La revelación resonó en su mente. Dudas se abrieron paso, cada pensamiento volviendo a los secretos ocultos. Su madre, Valeria, incluso su propio padre, todos con la verdad a sus espaldas. Y como si su corazón estuviese a punto de estallar, el hombre alto prosiguió: «Si no entregamos a Andrea, todo se desmorona. Son demasiado valiosas». Con el aliento entrecortado, Andrea retrocedió. El horror llenó su ser. Todo lo que conocía acababa de hundirse. Cada mirada en su dirección era un eco. Sus voces se perdían en un laberinto de confusión. «No somos juguetes», gritó Valeria, un destello de rabia iluminando su rostro. «Estamos vivas». El estruendo de un disparo resonó, súbito y devastador. Se detuvo en el tiempo. El silencio posterior era aterrador. Andrea sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No había forma de que esto estuviera sucediendo. Nadie se movía, todos estaban petrificados. Y en ese instante, Daniel cayó al suelo. El mundo de Andrea se desmoronó. Su padre yacía inmóvil. La vida parecía escaparse de él. El caos que se había desatado. Todo lo que creía saber estaba ahora en una zona de tensiones.
y una pregunta ardía en su pecho. ¿Realmente estaba lista para descubrir qué había detrás de todo esto? A medida que un grito se ahogaba entre la multitud y los murmullos se convertían en un clamor de miedo, Andrea supo que el destino de todos colgaba de un hilo. ¿Qué vendría a continuación? ¿Podrían sobrevivir a esta nueva trampa que se tejía a su alrededor? Cada latido era un paso más hacia lo desconocido, como si el tiempo mismo estuviera a punto de quebrarse por completo. Andrea sintió que su corazón se frenaba al ver a su madre, Elena, desplomarse en el suelo. El caos que había estallado en el jardín se transformó en un instante de silencio absoluto, dejando a todos con la respiración contenida. El sonido del disparo todavía resonaba en sus oídos y el peso de la verdad la aplastaba. «¡Mamá!», exclamó, arrodillándose a su lado, sus manos temblorosas, buscando el pulso de su madre. Un miedo helado le atravesaba el pecho y el pánico le cerraba la garganta. Pero Elena, con lágrimas en los ojos, apenas respiraba. Daniel se quedó paralizado, sus ojos reflejando el horror, pero a la vez un destello de angustia lo empujó a actuar. Corrió hacia ellas, aparentemente olvidando a los hombres en trajes oscuros que vigilaban desde la entrada. Sin embargo, Andrea supo que no podía haber más tiempo. «Tienes que ayudarla», dijo, su voz desgarrada y firme. Hablaba no solo por su madre, sino por ella misma, por todo lo que habían construido juntas. «La llevaré al hospital», aseguró Daniel, su voz ahora llena de determinación. Pero algo en su mirada le decía a Andrea que había más en juego. Un murmullo se alzó entre la multitud. Los rostros estaban pálidos, llenos de incredulidad. Valeria corrió hacia ella, entre lágrimas y desesperación, tratando de entender lo que justo había pasado. Las revelaciones comenzaron a conectar en la mente de Andrea, un rompecabezas de verdad y traición. «¿Por qué no me dijiste que él es mi padre?», preguntó, su voz elevada, tratando de canalizar su dolor en rabia. «¿Por qué ocultaste esto?». «Lo hice para protegerte», respondió Elena, ya más consciente. Su mirada suplicante desgarraba el corazón de Andrea. «No quería que llevaras esta carga». «¿Y cuál es esa carga?». «La carga de saber que mi vida ha sido una mentira», gritó Andrea. Y en ese grito un eco de verdad resonó dentro de ella, un eco de fortaleza. La multitud, inmóvil, observaba el dramático intercambio, cuando de repente el hombre que había disparado se acercó, intentando recuperar el control de la situación. Andrea sintió un nudo apretarse en su estómago. Se dio cuenta de que nadie había salido herido, pero el peligro seguía al acecho. «¡Oh, ja, ja! Nadie se mueve», ordenó con tono severo. En ese momento, Javier se interpuso entre Andrea y el intruso, su rostro una máscara de determinación. «No permitiré que le hagan daño», gritó, y esas palabras enviaron un escalofrío al grupo que no pasó desapercibido. Mientras Teresa ayudaba a Elena a levantarse, el murmullo creció, como una ola que se acerca a la orilla. Andrea observó a su madre y al impactante escenario que creaba su vida. Las revelaciones no solo generaban caos, estaban brindando fuerza a algo que nunca había imaginado. «Déjalos ir y esto se terminará», dijo de repente Daniel, dando un paso al frente. Sus palabras eran cortas, pero eran pasión pura. Al mismo tiempo, Andrea sintió algo cambiar dentro de ella. No podía dejar que el miedo la paralizara. Como si el universo hubiese escuchado su súplica, algo dentro de ella comenzó a arder. Las palabras de su padre, de su madre y los secretos que la habían rodeado empezaron a tomar sentido. Ella era fuerte y había llegado el momento de encarar a los que habían estado marcando el compás de su vida. «¡Basta!», gritó, su voz resonando en el aire. «Estoy lista para enfrentarle que sea». «¡No más secretos!», Valeria asintió, apoyando su decisión.
Los hombres de trajes oscuros intercambiaron miradas, sintiendo que ya no podían dominar el espacio. Era el momento decisivo. En ese instante, Andrea supo que no estaba sola. Con su madre de pie junto a ella, Valeria, Javier, todos alineados en solidaridad. Era una fuerza que no podían ignorar. Así, frente al eco resplandeciente de la verdad, los intrusos comenzaron a retroceder, sintiendo la presión ejercer su poder. Mientras la tensión se aligeraba, un nuevo propósito se formaba en el aire. La historia de Andrea no era solo un legado de secretos, era un lienzo fresco en el que ellas podían pintar su propio futuro. La expiración del miedo fue transformándose en esperanza. Y mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las nubes, Andrea sintió una nueva luz encenderse en su interior. Tal vez, después de todo, en el camino hacia el descubrimiento, había encontrado algo que superaba el dolor, el amor verdadero y brutal, y el valor para enfrentarse a cualquier oscuridad. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse con murmullos llenos de alivio, Andrea miró a su madre. Elena sonrió, y aunque el camino no sería fácil, ambas sabían que ya no había más secretos que ocultar. Ahora estaban listas para enfrentar cualquier desafío. Y ese era su verdadero comienzo. Pero antes de que te vayas, necesitas suscribirte al canal inmediatamente. No esperes ni un segundo más para no perderte las próximas historias exclusivas que están por llegar. Presiona el botón de me gusta ahora mismo. Eso alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creando contenido increíble para ti. Y por favor, inclina la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Tu opinión es muy importante para nosotros. Comparte este video al instante con al menos 5 amigos Kenek.